La abuela fue abusada por su padre, que la encerró en el sótano y escondió un secreto terrible. Desde que nació, Marcela estuvo atrapada en una sombra que parecía no querer soltarse jamás. Prematura y frágil, luchó cada respiro, pero su verdadera batalla comenzó en casa, donde su propio padre, don Antonio, sembró oscuridad y miedo. No era un hombre común. Sus ojos eran pozos sin alma, que cazaban cada error, cada palabra torpe. Cuando descubrió que Marcela tenía dislexia, algo que él no entendía, la llamó tonta con un desprecio que helaba la piel, y no se quedó en palabras. La castigaba encerrándola en el sótano, un espacio oscuro y frío, apenas iluminado por una bombilla amarilla que parpadeaba, donde el silencio era tan pesado que parecía aplastarla. El sótano era un agujero negro de soledad. Las paredes sucias y húmedas olían a humedad y abandono. A veces la niña podía escuchar el ruido sordo de la casa arriba, los pasos pesados de don Antonio, su respiración áspera. Su madre, una mujer de ojos cansados y alma rota, no pudo soportar más el infierno que vivía su hija. La angustia la carcomía por dentro, un nudo feroz de miedo y desesperanza. Una noche, cuando la luna apenas asomaba y el viento golpeaba con fuerza las ventanas, tomó una decisión que cambiaría todo. Huyeron, se fueron sin mirar atrás, dejando la casa, el pueblo y a don Antonio, rumbo a Valencia, buscando una nueva vida. Pero los recuerdos no se borran tan fácil. Marcela, ya crecida, aún sentía el peso de aquellas paredes blancas y húmedas, del frío en el pecho, cada vez que su padre aparecía en sus pensamientos. Ahora, como profesora, intentaba dar a sus hijos la infancia que ella nunca tuvo, llena de risas, de luz, de alegría sin miedo. Sin embargo, el terror y la sombra del pasado acechaban silenciosos, y entonces, como un trueno inesperado, don Antonio reapareció. Quería acercarse, quería algo inexplicable, como si buscara redimirse o controlar nuevamente. Marcela, sin hoy el dolor y las cicatrices seguían atándola a ese sótano oscuro para siempre. La decisión estaba frente a ella, tan pesada como la sombra que jamás la abandonó. Y así queda una pregunta en el aire, suspendida. ¿Qué hará Marcela con ese fantasma que vuelve a tocar su puerta? ¿Podrá dejar atrás el pasado o seguirá atrapada en la misma oscuridad que la encerró aquella infancia? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la dif. Marcela se quedó inmóvil, con el corazón palpitando en su pecho. Don Antonio estaba de pie frente a ella, como si los años de separación no hubieran existido. La tensión en el aire era densa, casi era palpable. Ella recordó cada rincón oscuro del sótano, cada susurro de miedo. Pero ahora era diferente. Era una mujer fuerte, una educadora. Sin embargo, cuando él le sonrió, un escalofrío recorrió su espalda.
¿Qué estaba haciendo aquí? Marcela, lo siento. Su voz era casi un susurro. No era yo. Era la ira, el dolor. He cambiado. Pero su mirada, esos ojos vacíos, de alguna manera seguían hablándole del mismo vacío que había conocido. El terror reverberó en su mente, queriendo tomar control nuevamente. ¿Podía confiar en él? De repente, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Era un eco de angustia que cortó el aire pesado como un cuchillo. Marcela giró la cabeza hacia la ventana. La calle estaba llena de gente, pero un pequeño grupo se había parado, mirando hacia un punto en el suelo. La curiosidad la obligó a asomarse. —¿Qué ocurre? —preguntó ella. Pero don Antonio la tomó del brazo. —No, no mires. No te acerques. Su voz sonó urgentemente. Un frío helador la recorrió. Se liberó de su agarre y se acercó a la ventana. Lo que vio le paralizó el corazón. En el asfalto, rodeado de personas alarmadas, un niño yacía inmóvil. Marcela sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Instintivamente, el nudo en su garganta se apretó con fuerza. —Llamen a una ambulancia —gritó alguien. Su voz era clara, casi un ladrido en medio del caos. A medida que la multitud se agolpaba, para Marcela todo se volvió borroso. Su mente, aturdida, recordó algo. Un niño, una tarde, un eco de risas. Antonito, su hermano. Un hermano que creía perdido para siempre, un hermano por el que había llorado, que había desaparecido años atrás, la misma noche oscura que huyó de don Antonio. —¿Dónde está? —preguntó, desesperada, girando a mirar a su padre. —¿Dónde está mi hermano? Los ojos de don Antonio se agrandaron. El hombre que encerró su niñez en un sótano oscuro ahora parecía un niño atrapado entre su propia culpa. Después de un momento que se sintió eterno, él habló. Su voz era un hilo de voz que apenas podía sostener. Lo hice para protegerte —dijo mientras su piel palidecía. El niño no es lo que crees, no es lo que crees. La realidad se colapsó alrededor de Marcela. Se acercó a él, el rostro marcado por el horror y la confusión. ¿Qué quieres decir? Su voz era apenas un susurro, pero contenía una furia devastadora. ¿Qué estás escondiendo? El sonido de sirenas se acercaba, largas y desgarradoras. El aire se volvió frío y pesado. Don Antonio se estaba derrumbando. No soy el monstruo que crees, dijo con desesperación. Hay más de lo que imaginas. Los latidos desbandados retumbaban en los oídos de Marcela. Había una verdad enterrada, un secreto oscuro naciendo entre sus palabras. Era posible que todo lo que había vivido y creído estuviera basado en una mentira. La angustia subió en su pecho, mientras un rayo de luz iluminaba su mente. Había huido de un padre, pero era el pasado el que la acechaba. Marcela no sabía si estaba lista para escuchar. Sin embargo, su vida dependía de la respuesta que estaba a punto de descubrir. —¡Termina de hablar! —gritó, a punto de estallar en lágrimas. Y en el silencio que siguió, dejó un abismo entre ellos, una posibilidad aterradora de que su historia, así como la conocía, podía estar diseñada para degradar su vida para siempre. Ahora la verdad estaba frente a ella, una puerta que abría un futuro incierto. ¿Era posible que su padre no fuera solo un monstruo?
sino algo mucho más oscuro y complejo. Mientras las sirenas resonaban en la distancia, Marcela se hundió en su propio caos, preguntándose si podría encontrar la luz en toda esta oscuridad. Marcela sintió que el tiempo se detenía. El rostro de don Antonio estaba a un palmo del suyo. ¿Era posible que el hombre que la había torturado hubiera cambiado? Esa pregunta le quemaba en la garganta. La verdad se agazapaba a la espera. ¿Qué secreto escondía? Un grito desgarrador resonó entre la multitud. Marcela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Aquel llanto apenas la tocó. Parecía un eco distante, pero en su interior resonó con fuerza. Fue un impacto que no pudo ignorar. La gente se agolpaba a su alrededor, murmurando, asustada, y de repente comprendió. El niño en el asfalto. Su hermano, Antonito. ¡No! Su voz salió como un ladrido, quebrada por el terror. ¡No puede ser! Don Antonio, pálido y tembloroso, se aferró a ella. Marcela, debes entender. Su tono era casi implorante. No es lo que piensas. Hay algo que no sabes. Las palabras se entrelazaban, pero el clamor exterior la consumía. Lo que no sé. ¿Cuál es la verdad, papá? Exigió, los ojos fijos en los de él, buscando respuestas. Don Antonio miró hacia la ventana, como si buscara una salida. Un sudor helado le corría por la frente. La sirena ya rugía más cerca. La angustia asfixiaba a Marcela. Te he protegido de cosas oscuras que tú no puedes imaginar. La multitud afuera continuaba en caos. ¿Protegerme? ¿De qué? Marcela retorcía los puños. ¿De qué me has protegido, don Antonio? ¿De tu locura? Pero él seguía, como si esa locura tuviera un sentido. De la verdad sobre Antonito. Hay sombras que nunca deberían haberse iluminado. Un ruido sordo retumbó en el fondo, y de repente un hombre fuerte entró, un policía de cabello desordenado. «¡Moveos todos!», gritó con voz autoritaria. Marcela sintió que se le helaba la sangre. Su mirada, atrapada entre la casa y el horror en la calle. En su mente, un torbellino. Su hermano, perdido por tanto tiempo, regresando a la superficie como un monstruo del naufragio. «¡Nunca debías volver a aparecer!», gritó, estallando. Don Antonio la tomó del brazo, como si pudiera contenerla. «No es lo que crees. Nunca fue». Su voz se apagó al ver las lágrimas en sus ojos, el reflejo de su propio cruel pasado. Y fue entonces, en un instante desgarrador, cuando el verdadero horror emergió. La policía arremetió hacia la multitud y apareció un testigo, un vecino de la calle, señalando a don Antonio con un dedo tembloroso. «Él lo hizo. Él mató al niño», gritó el hombre, su voz desgarradora, perturbando el aire. Marcela sintió que el suelo se la tragaba. Incredulidad se entrelazó con el miedo. Esto no puede ser posible. Las palabras del testigo resonaban en su mente como un eco infame. Don Antonio, mirándola con desesperación. «No, Marcela, no soy un asesino». Su voz temblaba, y sin embargo, cada sílaba se llenaba de un horror implacable. Las miradas de los curiosos se volvían más intensas. El aire pesado le erizaba la piel. La realidad se fragmentaba a su alrededor. ¿Era verdad? ¿Habría llegado al clímax del terror? ¿Los secretos que había evocado ahora la condenaban? Explotaron las sirenas en su oído. Las luces parpadeaban, golpeando su rostro.
Dímelo, gritó, su corazón martillando en su pecho. Y entonces, en ese instante, su padre, ante la multitud, se desmoronó. No le importa Antonito. Sus palabras fueron un soplo. Marcela comprendió que el horror que había vivido era solo un eco de algo mucho más terrible. Su vida se tambaleaba ante la verdad desconocida. Toda su existencia se encadenaba al terror que había creído enterrado. Sus manos temblaron. En medio del caos, la pregunta quedó en silencio, pesada como el aire. ¿Qué debía creer? ¿Era la historia de su vida un espejismo, donde él no solo era un monstruo, sino la raíz de algo mucho más oscuro y siniestro? Marcela se preguntó si su pasado la había reclamado de nuevo. ¿Podría escapar de esta revelación que la mantenía atrapada en su propio sótano de sufrimiento? Sin respuestas, solo un abismo profundo y un grito por descubrir la verdad. La tensión era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Marcela se sentía atrapada entre su padre y la verdad aterradora que lo rodeaba. Las sirenas resonaban en el aire. Un recordatorio cruel de que el tiempo se estaba habitando. Don Antonio, con su rostro demacrado y ese aire de desesperación. Pero lo que él iba a decir era lo que realmente le helaba la sangre. Marcela, lo que ocurrió con Antonito no fue un accidente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y en su voz resonaba un terror que nunca había mostrado. El mundo exterior apenas importaba. Todo lo que existía era este momento, este enfrentamiento. La multitud empezaba a murmurar. Los murmullos se transformaban en olas de shock. Personas alrededor miraban a ambos, esperando la verdad, esperando el desenlace. Pero don Antonio no podía seguir. No me creas, pero se detuvo un momento, como si las palabras tuvieran un peso insoportable. Él estaba en problemas. No era solo un niño. Había cosas que no podía permitir, cosas que no deseaba que tú conocieras. Las palabras se deslizaron por sí solas, como veneno en una herida, y cada una aumentaba la angustia de Marcela. La rabia se mezclaba con la confusión. Se sentía atrapada en un laberinto de verdades ocultas. ¿Qué quieres decir?, dijo. Su tono era una mezcla de incredulidad y enojo. Don Antonio tragó saliva. Sus manos temblaban. Había algo en su corazón, algo que lo hacía diferente. Y yo, por querer protegerte, tomé decisiones que jamás debí tomar, dijo casi con un hilo de voz. Fue entonces, en ese momento, cuando un estruendo resonó. Un estampido sordo, seguido de un grito desgarrador. Un hombre de la multitud se llevó las manos a la cabeza. Algunos empezaron a correr, empujándose entre sí. Todo se volvió un caos. Marcela giró la cabeza justo a tiempo para ver. ¡E al suelo!, gritó uno de los oficiales, la voz firme y decidida. Marcela sintió que el mundo se apagaba. No entendía. ¿Tenía algo que ver con Antonito? Su pecho se empezó a cerrar. El horror la ahogaba. Pero un impulso la movió. Se acercó a don Antonio, que había caído al suelo. Sus ojos reflejaban la confusión y el terror. «¡Espera! ¡Deja que hable!», gritó, tratando de detener lo que parecía inevitable. Pero no había retorno. La presión era mucha. Uno de los policías le colocó las manos en la espalda. Las esposas resonaron en un sonido metálico. Marcela sintió que su corazón se rompía.
¿Era posible que su padre fuera realmente culpable de algo tan horrible? Y en ese instante, un segundo estallido, un resplandor penetrante transformó la escena. Era un flash de cámara, una cobertura en vivo. Un reportero apareció en medio de la confusión, sosteniendo un micrófono mientras apuntaba hacia el tumulto. ¡Exclusiva en directo!, gritó. La dinámica cambió de inmediato. Los rostros de la multitud se transformaron en ávidos espectadores de un espectáculo. «Don Antonio», llamó el reportero, su voz amplificada y llena de morbo, «¿es cierto que está involucrado en la desaparición de su hijo?». Marcela se quedó congelada. Las palabras del periodista la atravesaron como un rayo. ¿Desaparición de su hijo? Su mente empezó a hacer clic. Las piezas del rompecabezas que nunca había visto antes, cayendo en su lugar. Antonito, su hermano, una figura misteriosa, siempre había estado en el fondo de su mente, pero nunca pensó que su padre tuviera que ver con esto. Las respuestas estaban al alcance, y un nuevo horror la invadió. ¿Acaso don Antonio había hecho algo más? ¿Era él realmente el monstruo que había ocultado todo? Una ola de murmullos arrasó la escena. La multitud había cambiado de un espectador casual a una turba enfurecida. Comenzaron a señalar a don Antonio, voces elevándose en un coro disonante de acusaciones. «Él es culpable, mató a ese niño», gritó alguien, mientras otros coreaban en afirmación. Marcela sintió un vacío enorme. La revelación que acababa de vivir la desgarraba por dentro. La verdad que había estado buscando se convirtió en un laberinto de sombras y silencios. La confusión era total. Su padre no era solo un monstruo, sino parte de un oscuro secreto que abarcaba tanto dolor, tanto desarraigo. Todo lo que había conocido se desmoronaba frente a ella. Y en medio de este caos, la palabra desaparición flotaba, como un eco persistente que la mantenía despierta. ¿Cómo iba a reaccionar ahora? ¿Qué verdad se ocultaba en las sombras, lista para atraparla de nuevo? ¿Qué otras revelaciones la esperaban, más allá de la puerta que parecía entrecerrarse ante ella? Don Antonio lanzó una mirada desesperada. Su mundo se fragmentaba, y ella, atrapada entre él y la verdad, tuvo que decidir. ¿Seguiría dentro del ámbito de la oscuridad o se atrevería a cruzar al otro lado, enfrentándose a lo desconocido y aterrador que aún iba a descubrir? Las luces de las sirenas continuaban brillando y en su mente resonó. ¿Podía ser realmente un asesino? El tiempo parecía ralentizarse. Ella quería creer en la posibilidad de un cambio, en la posibilidad de que su padre todavía tuviera algo de redención. Pero cada palabra que él pronunciaba ahora se enfrentaba a la evidencia. El caos fuera de la ventana, las acusaciones resonando en el aire, los gritos de la multitud que podían cortar la tensión de cualquier cosa que ella pudiera comprender. Justo cuando pensó que no podía haber más sorpresas, lo inesperado sucedió. Un estruendo salió de la multitud, una revelación abrumadora. Un hombre emergió de la oscuridad, con una mirada desenfrenada, levantando los brazos como si estuviera enloquecido. Un grupo se apartó de su camino y él gritó, su voz ensordecedora que atravesó la confusión. «El niño no está muerto. Antonito está vivo». El mundo se detuvo. Cada rostro en la multitud, incluso el de don Antonio, se volvió hacia ese hombre, incrédulos ante sus palabras.
Marcela sintió una sacudida. Su mente. ¿Qué estaba diciendo? La idea de que Antonito, su hermano, aún estuviera vivo, pronto se mezcló con un torrente de emociones. Esperanza, confusión, un nudo en el estómago. «¡Estuve con él!», gritó el hombre, señalando hacia el fondo de la calle. Su cabello estaba desordenado, su rostro pálido, como si hubiera corrido una maratón. «¡Lo escondieron! ¡Están involucrados! ¡Él está en peligro!». Las palabras retumbaban en la cabeza de Marcela, abriendo nuevas puertas, pero también trajo consigo una nueva sombra. Don Antonio se esfuerza por mantener su temple, cuando sus ojos se ensombrecieron con el terror. ¿Qué había hecho? ¿Qué secreto había guardado tan celosamente que ahora se desmoronaba en el aire? «¡Cállate!», gritó don Antonio con voz profunda y temblorosa, su rostro un lienzo de pánico. «No sabes de qué hablas», pero el hombre continuó, convertido en la voz de una verdad no revelada. «Era un experimento. Lo tomaron. Lanzó la información como una bomba. Dejó de ser un niño que te quería para ser algo más. Se lo llevaron. Él no quería ir, no sabía. Está atrapado». La confusión se apoderó de Marcela. ¿De qué estaba hablando? Sus recuerdos confusos de Antonito y las sombras del pasado se desmoronaban unos sobre otros como piezas de un rompecabezas que nunca había querido armar. Y esa revelación, la idea de que su hermano estuviera vivo, pero atrapado en una situación sobre la que no tenía control, era aterradora. El caos aumentó a su alrededor. La mirada de los policías se intensificó, ahora tratando de localizar el origen de esa anarquía. Marcela sintió la presión creciendo. Su hermano, el niño que había perdido, ¿existía de verdad? ¿Qué había hecho don Antonio para separarlos? «¿Qué más, padre?», exigió, su voz tiñéndose de desafío mientras se giraba hacia él. «¿Qué has ocultado de mí?». Las rodillas de don Antonio cedieron y cayó de nuevo, mostrándose vulnerable ante la revelación. «Era para protegerte», respondió entre susurros, pero las palabras ya no eran suficientes. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, sonó otro grito, esta vez más potente, cargado de dolor. Un oficial de policía se acercó al hombre, preparándose para apresarlo, cuando de repente, de entre la muchedumbre, surgió otro rostro conocido, su madre. No podía ser. Se sintió un vuelco en su pecho. La visión de ella, esperada pero nunca llegaba, resonaba como un eco de amor perdido. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras el tiempo se congelaba. «¡Deja que hable!», gritó su madre, empujándose entre la multitud. «Está en juego la vida de Antonito». Y Marcela se dio cuenta de que su vida, su historia y la historia de su hermano estaban mucho más entrelazadas de lo que jamás había imaginado. Cada uno, una pieza de un rompecabezas trágico que estaba a punto de ser completado, pero ahora todo pendía en un hilo. ¿La verdad había emergido al fin, o eran solo más secretos arrojados en la tormenta? El aire se volvió denso con tensión. ¿Qué era real y qué era una ilusión? Su madre, don Antonio, el hombre en medio del caos. ¿Podría haber una salida de esta oscuridad? Las respuestas estaban ahí, pero la pregunta que atormentaba a Marcela era clara como nunca. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad más dolorosa que cualquier cosa que hubiera conocido? Marcela se sintió
como si el aire le faltara. Su madre estaba ahí, frente a ella, y no podía creer que se manifestara en un momento tan caótico. Con su corazón latiendo con fuerza, intentó concentrarse en las palabras de su madre. «Antonito está vivo», repitió la mujer, su voz temblorosa pero decidida. «Y tú tienes que saber la verdad». La multitud se congeló en el aire. El susurro de murmullos se volvió un estruendo. La incredulidad era palpable. Don Antonio, que estaba derrumbándose con la culpa que lo envolvía, en ese instante se detuvo, como si un rayo lo hubiera atravesado. «¡Cállate!», gritó, su tono casi suplicante. Los ojos de don Antonio reflejaban el pánico. Las fuerzas de la ley que estaban a su lado miraron a su madre, incrédulos. «No puedes callarme más», su madre respondió, con la voz firmemente anclada en el caos. «Tú no sabes lo que realmente sucedió». Marcela sintió el nudo en su garganta. Su madre había desaparecido durante años y ahora, en medio de este horror, tenía que contarle que Antonito estaba vivo, como intentando procesar la locura. ¿Era posible que su hermano, el niño que había llorado sin cesar, todavía estuviera con vida? El rostro de su padre se transformó en un lienzo de desesperación y dilación. Quería hablar, pero no podía. Los policías insistían en mantener el control, pero el desorden aumentaba. Marcela se giró, tomando la mano de su madre, queriendo creer que esto era verdad. Pero una parte de ella seguía dudando. «¿Cómo sabes que está vivo?», preguntó, apenas un susurro, pues el miedo la sobrepasaba. «¿Cómo?». «Lo vi con mis propios ojos, Marcela». Su madre se acercó, como si intentara envolverla en un abrazo, pero la distancia seguía entre ellas. Estaba con un grupo de niños. Él sobrevivió. En ese momento, un ruido sordo resonó cerca de la escena. Una figura surgió de la multitud. Era un hombre anciano, con una mochila desgastada sobre su espalda y una mirada intensa que irradiaba desesperación. Sin previo aviso, saltó hacia el centro de atención. «¡Es cierto!», gritó con toda la fuerza que quedaba en su voz. «Antonito está en peligro». Marcela sintió el tiempo detenerse. Las palabras del anciano le golpearon con fuerza. ¿Qué quería decir? La multitud se agitó. Algunos empezaron a preguntar, otros simplemente miraban, atónitos. El anciano titubeó. «Él es diferente. No puedes dejar que lo encuentren. Ellos lo están buscando». La confusión aumentó. Don Antonio, que había estado llevando el peso de su pasado, se volvió hacia el anciano, aunque su cara era un retrato de incredulidad. La presión aumentaba y el aire pesaba más que nunca. «¿Quiénes son ellos?», Marcela exigió con un fervor renovado. Su corazón latía con la urgencia de un tambor salvaje. El anciano bajó la cabeza, como si temiera la respuesta. Son los que lo llevaron». El antiguo susurró. «Lo atraparon y ahora vienen por él y por ti». Lo que siguió fue un chispazo de caos. La multitud se volvió frenética, murmurando en voz baja, con rumores de miedo. Las luces de la policía comenzaron a vibrar con un tono ominoso, y en un instante la escena se convirtió en una tormenta de gritos y confusión. «¡No!», gritó don Antonio, con la desesperación ardiente. «No puedes dejar que nadie se lo lleve». Fue un momento de impacto. Marcela sintió que todo lo que creía saber se desmoronaba a su alrededor. Antonito, su hermano, ¿era realmente una víctima en medio de algo tan oscuro? La multitud se dispersó hacia atrás,
creando un espacio en el que la tensión se volvió casi tangible. Y en medio del tumulto, mientras el pánico se apoderaba de todos, un disparo sonó, un eco seco que resonó en los oídos de Marcela, deteniéndola en seco. ¡Al suelo!, gritó un policía, y la gente comenzó a gritar y a correr. Marcela se paralizó, sintiendo como una bola de realidades colisionaban dentro de ella. Don Antonio, el hombre que había abusado tanto de ella, ahora parecía tan asustado como ella. La conexión entre la familia se linkeaba aún más en el horror. Los rostros se distorsionaron en confusión y terror. Su madre gritaba, mientras los cuerpos se apresuraban en direcciones opuestas. El anciano se arrastró a la sombra, perdido entre el caos. En ese momento, algo se rompió dentro de Marcela. La verdad palpitante estaba cerca, pero el aire era denso, y esa verdad era un espejo roto. «¿Qué está pasando?», gritó, buscando respuestas en medio del tumulto. Y así un mar de tragedia y revelación se organizó en su mente, entrelazando las vidas de todos en el centro de la tormenta. Pero, ¿qué era esa verdad que todos revelaban, que había estado oculta tanto tiempo en las sombras? La pregunta resonaba más fuerte que el miedo. Todo se retorcía en un espectáculo de caos. Y mientras las sirenas arrancaban el aire, una parte de ella supo que nunca volvería a ser la misma. ¿Qué haría al siguiente instante? ¿Sería capaz de descubrir la oscuridad que había acechado su vida tan de cerca? Mientras el eco del disparo se desvanecía, solo había una certeza en su corazón. La historia apenas comenzaba. El caos se desató con el disparo. La multitud, antes cautiva de la tensión, se convirtió en un torrente de gritos y cuerpos que corrían en direcciones opuestas. Marcela se quedó paralizada, 1.000.000 de pensamientos inundando su mente. Su madre estaba frente a ella, pero el peligro acechaba en cada esquina. Esta no era solo una confrontación familiar, era una trampa mortal que se cocinaba a fuego lento. «Marcela, ven aquí», gritó su madre, mientras la aglomeración se desbordaba por las calles. Pero el sonido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte. Don Antonio estaba acurrucado en el suelo, su mano angustia lleno de pánico. La declaración del anciano había enredado todo en un oscuro entramado de secretos. El anciano, aún de pie, en medio del tumulto, empezó a tambalearse. La cuenta regresiva del caos se volvió abrumadora. Con un gesto repentino, se desvaneció en la multitud, dejando tras de sí un vacío que solo podía ser llenado con más preguntas. «¡Este es el momento!», gritó su madre, empujando a Marcela hacia su lado. «Necesitamos encontrarlo. Antonito necesita ayuda». Pero, en ese instante, algo oscuro surgió de entre las sombras. Un hombre vestido de negro, como un espectro, se deslizó entre la multitud con una calma escalofriante. Su mirada, fija y fría. Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No se lo lleven», susurró el hombre, apenas audible, pero con una amenaza escondida en su tono. Un temblor de miedo sacudió a Marcela en su lugar. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué pretendía? La confusión reinante la dejó atrapada entre su madre y el rescate de Antonito. Y en un giro brutal, la escena se volvió a centrar en don Antonio. La mirada de su padre cambió repentinamente, como si todo ese tiempo
hubiera estado esperando este momento. Eres la única que puede detenerlo, Marcela, le gritó, la desesperación asomándose en su voz. Tienes que saber la verdad. El aire se volvió denso. La multitud, entre susurros, se detuvo. En ese instante, una mujer irrumpió en el marco de la escena. Su rostro familiar, pero destrozado. La madre de Antonito. Sus ojos gritando una advertencia. «Eres equiparable a un monstruo», exclamó, apuntando a don Antonio. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago para Marcela. ¿A qué se refería? La sensación de traición quemaba en su pecho. ¿Qué escondía su padre de verdad? Y lo peor llegó cuando, inevitablemente, el hombre de negro se acercó, señalando a don Antonio con un dedo incriminador. «¿Qué me dices de la noche que desapareció, Antonio?» «Tu propio hijo estaba entre los demás». El rostro de don Antonio se transformó en una máscara de horror y rabia. Pero antes de que pudiera responder, las luces de la policía iluminaron el día y con un gesto brusco lo arrastraron. Marcela sintió que el mundo temblaba. «Antonito, ¿qué estaba pasando realmente?» El hombre de negro se volvió hacia ella una vez más y con voz baja le susurró una verdad devastadora. «No solo tu padre es el culpable, tú también lo eres». Las palabras le cortaron el aliento. Su cuerpo se endureció, congelada ante la revelación. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, ¿era verdad? ¿Era parte de una historia que ni siquiera conocía por completo? La multitud, el caos, el miedo, se desvaneció. Marcela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Podía haber un plan más oscuro en el que todos estaban atrapados y del que ella era parte. ¿Qué significa eso? La pregunta flotó en el aire, pesada como una losa. Y mientras las luces parpadeaban alrededor, una oscura incertidumbre se arrastraba sobre su corazón. ¿Hasta dónde llegarían los secretos? Marcela se sintió como si el mundo se detuviera. Las palabras del hombre de negro la golpearon como una tormenta. «Tú también lo eres». ¿Cómo podía ser? Con un nudo en la garganta y el corazón latiendo con fuerza, empezó a temer lo que podía significar. Don Antonio se tambaleó, sus ojos llenos de horror. La multitud calló. Los murmullos se tornaron susurros de incredulidad. Marcela buscó en el rostro de su padre alguna señal de que todo esto era un engaño, pero no encontró más que desolación. «¡No!», Marcela gritó. Sus manos temblorosas rodearon su cuello como si pudiera apagar el dolor. «Esto no puede ser cierto». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas mientras ella se acercaba, desesperada. «Marcela, tienes que escucharme», dijo su madre con la voz temblorosa. «No somos lo que creemos. Tenemos que salir de aquí ahora». Fue un momento cargado de tensión. El hombre de negro sonrió, como si hubiera logrado su objetivo, como si disfrutara del caos que había sembrado. Marcela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Antonito!», gritó, como si pronunciar su nombre fuera la clave para abrir alguna puerta escondida. Pero en lugar de eso, el hombre de negro hizo un gesto rápido y enérgico hacia la multitud. De repente, todo estalló. La presión del aire se volvió palpable, y en un instante, la gente alrededor empezó a moverse de una manera extraña.
Marcela sintió que el suelo temblaba. Un grito desgarrador cortó el aire, empujando a todos a un caos irracional. Los guardias de seguridad comenzaron a empujar a la gente. Las sirenas aumentaron en agudeza. Una ola de pánico se adueñó de la multitud. «¡Aléjate de él!», gritó don Antonio, extendiendo su mano hacia Marcela. «No importa lo que diga, no escuches». Pero ella no podía. Fue un movimiento instintivo. Miró hacia el hombre de negro, que ahora había desaparecido entre la multitud. El miedo subía como una llama. La confusión la envolvía. Entonces, inaudible en medio del estruendo, una figura emergió. En el fondo, entre sombras y empujones, un niño apareció. Su rostro pálido y su mirada perdida hicieron que el corazón de Marcela se detuviera. Sus ojos eran un espejo de la angustia en los del anciano. «Antonito», susurró, pero nadie la escuchó. La etapa de la revelación se volvió cada vez más mortal. El niño alzó la mano en un gesto desolador. Un temblor de reconocimiento recorrió la piel de Marcela. Fue como si los mundos se hubieran fusionado. La mirada del niño decía mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. Pasión, dolor, una historia sellada por el silencio. Las voces de la multitud se desvanecieron en un susurro. Una calma gélida llenó el aire. «¡Antonito!», gritó otra vez. Esta vez el aliento se le cortó. «¡Estás aquí!». Y entonces sucedió lo inimaginable. El hombre de negro apareció nuevamente, arrastrando a Antonito hacia el frente. El niño estaba completamente paralizado. Marcela sintió una punzada de horror cuando vio el miedo en sus ojos. «¿Qué quieres de él?», gritó. Su voz se quebró, entremezclándose con las sirenas en el fondo. La multitud retrocedió, observando la escena con incertidumbre. El hombre de negro sonrió, y Marcela sintió como si fuera el último animal en una cacería. «Lo que quiero de él», susurró, «es la clave de todo». Todavía aturdida, Marcela se dio cuenta del impacto de sus palabras. ¿Qué había ocultado su hermano? ¿Qué era esa conexión? La mirada del niño cambió, llenándose de resoluciones que Marcela no podía entender. «¡No!», su madre gritó, sacudiéndose hacia adelante, dispuesta a proteger a su hijo. «¡No lo toques!». Pero el hombre de negro la empujó con un movimiento brusco. En ese instante, Marcela comprendió que no estaba lidiando con un simple desconocido. Él estaba relacionado con todo lo que había ocurrido. Con un manotazo, el hombre arrojó una bolsa al suelo, que se rompió al caer. Un documento salió volando, aterrizando justo a los pies de Marcela. Temblando, agachó la cabeza y lo recogió. Era un informe de adopción. El aire se detuvo. Las palabras se dibujaron ante sus ojos. Su nombre, el nombre de Antonito, el nombre de su madre, en un lugar que ella nunca habría imaginado. «Antonito», susurró. La conexión se iluminó en su mente. ¿Era posible que él no fuera solo su hermano, sino algo más? La multitud desapareció y todo se redujo a ese informe que sostenía el peso de un descubrimiento aterrador. La verdad la hizo tambalear. ¿Qué significaba esto para los dos y para la relación que creían tener? Mientras el caos continuaba a su alrededor, Marcela sintió que el misterio se volvía más profundo, más complicado. La historia que creía conocer
se partió en 1000 pedazos y su corazón se llenó de una mezcla de temor y sorpresa. ¿Qué haría ahora? ¿Podría enfrentarse a la verdad? ¿O quedaría atrapada en las sombras otra vez? Todo se estaba desmoronando. Marcela se dio cuenta de que, con cada respuesta, la oscuridad solo empeoraba. ¿Quién era realmente el hombre de negro? ¿Y qué significaba para ella y Antonito? La respuesta estaba ahí, esperando en el aire, mientras las luces de las sirenas parpadeaban, empujándola hacia una nueva oscuridad. Marcela sintió que el tiempo se detuvo. El informe en su mano se convirtió en un peso insoportable. Cada palabra, cada línea que leía, se volcaba sobre su mente como un torrente de revelaciones. Y ahí, entre las letras, su mente corría en círculos. La verdad se había vuelto un monstruo. Necesitaba respuestas, pero el caos la rodeaba. La multitud se agolpaba, algunos retrocediendo, otros intentando correr hacia la escena, como si una fuerza invisible los empujara. Y en ese momento, el hombre de negro se inclinó hacia ella, su voz baja y amenazante. Tú tienes que decidir, Marcela, quién eres en esta historia. La tensión se disparó. Su corazón palpitaba en su pecho. Miró a su padre, entonces a su madre. Las palabras del anciano resonaban en su mente. Antonito estaba vivo, y la historia que creía conocer se desmoronaba. Una mezcla de sentimientos la invadió. Ira, confusión, miedo. ¡Suéltalo!, gritó su madre, su voz atravesando el tumulto. Pero él no soltó a Antonito. En su mirada había un desafío, un control aterrador. De repente, un grito potente retumbó en el aire. ¡Deténganse! Era el jefe de la policía. Se abrió paso en medio de la multitud, empujando cuerpos a su alrededor. Las manos de Marcela temblaban. No podía creer que todo este lío se había desatado por culpa de secretos familiares, traumas ocultos y esta pelea salvaje. El hombre de negro, cada vez más cerca, ajustaba su agarre sobre Antonito, y algo en su mirada hizo que Marcela sintiera que el suelo se hundía bajo sus pies. Tú no eres quien crees, Marcela, dijo él, sus palabras cargadas de insinuaciones obscuras. Se volvió hacia Antonito, preparándose para arrastrarlo, pero entonces, con una rapidez escalofriante, la atmósfera cambió. Antonito, en un acto de pura adrenalina, empujó al hombre de negro, y lo que sucedió a continuación ocurrió que en un instante un disparo resonó. El sonido fue ensordecedor. Todo se detuvo en un instante que pareció eterno. El hombre de negro cayó al suelo. Su mirada de sorpresa se convirtió en un gris opaco. Un silencio absoluto envolvió a todos. El aire se volvió pesado. La gente enmudeció. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. Marcela sintió que el aire le faltaba. No podía respirar. Las sombras de la verdad se estaban apoderando de todo. El dolor era crudo. ¿Era esto lo que había esperado nunca? Su mirada se desvió hacia su hermano, que estaba temblando, los ojos abiertos como platos. Antonito, susurró, un hilo de pánico en su voz. Pero antes de que pudiera hacer algo, un hombre de la policía, con mirada dura, se movió rápidamente hacia el cuerpo del hombre de negro. Marcela se preguntó si estaba muerto. Su mente estalló en dudas. Aquellas palabras del anciano, la revelación sobre su hermano, la verdad que parecía un laberinto. ¿Era esto un accidente o había algo más oscuro detrás? ¿Quién era realmente el hombre de negro?
De repente, el hombre de la policía se giró hacia Marcela, la alarma en su rostro. «¡Aléjate!», gritó, dosificando la situación. Pero cada vez había más ruido. Era un torbellino, una diosa de confusión. La multitud estalló de nuevo en pánico. En un instante, el viento pareció cambiar. La sirena del coche patrulla aulló por la calle, arrojando destellos azules y rojos sobre las caras inquietas. Una sombra, entre la multitud, captó su atención. Era como un destello de reflexión. Era la madre de Antonito. Su rostro se iluminaba con un rayo de determinación. «No podemos quedarnos aquí». Las palabras resonaron en el caos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y quiénes eran realmente? La mirada de Marcela se centró en su hermano, el niño que pensó que había perdido. «Déjame entender, Antonito», gritó, un impulso angustioso y sincero. Pero ellos también tenían que escapar. Y entonces, como una tormenta imparable, el panorama cambió de nuevo. A diferencia de cualquier cosa que hubiera imaginado, la figura de su madre se desvaneció en el tumulto. La multitud se separó, formando un camino que reveló una salida. En la frente de don Antonio era un espectro de culpa, pero ahora era su turno de decidir. Mientras la escena comenzaba a disolverse y el aire de esperanza se mezclaba con el caos, Marcela sintió que la vida que conoció se desvanecía. ¿Podría realmente escapar de todo esto? Y ahí, en medio del tumulto, comprendió que tenía que decidir entre enfrentar esta verdad dolorosa o seguir huyendo de ella para siempre. Marcela se encontró en medio de un torbellino. El ruido del caos a su alrededor se intensificaba. Las sirenas seguían sonando, pero su corazón no estaba en eso. Sus ojos estaban fijos en Antonito, y el peso del informe de adopción seguía aplastándola. La verdad que había esperado desesperadamente estaba justo enfrente de ella, gritando por ser escuchada. «Antonito». Su voz salió como un susurro angustiado mientras se acercaba. El niño la miró con miedo y confusión. Amplios ojos, llenos de recuerdos olvidados, pero también de un destello que le decía a Marcela que aún había esperanza. El hombre de negro yacía en el suelo, y de repente un pesado manto de silencio cayó. La multitud se detuvo, los murmullos se apagaron. El caos se convirtió en un oscuro vacío, donde la única luz era la conexión entre los dos hermanos. «¿Es verdad lo que dice mamá?», preguntó Marcela, su voz temblorosa y llena de emoción. Antonito se acercó un paso, su pequeño cuerpo vibrando con el miedo y la determinación. «No solo soy tu hermano, hay más. Hay cosas en nosotros que no podemos dejar que nos definan». Fue como si una chispa de energía recorriera la escena. Las palabras del niño levantaron la atmósfera volátil. Marcela se dio cuenta del verdadero desafío. Perdonar, dejar atrás el dolor, abrazar el futuro. Así que, en un acto de valentía, extendió su mano hacia él. «¿Nos podemos ir de aquí?». Su voz se quebró en el aire, y su madre apareció a su lado, la mirada firme, como una roca en medio de la tormenta. Don Antonio, aún tambaleándose, se unió a ellas. «No, no quiero que esto continúe así. No eres culpable, Marcela». Su voz era un murmullo, como si cada palabra le costara. «Tú tienes el poder para romper el ciclo». Las sirenas continuaban su canto distante, pero Marcela sintió que el verdadero poder estaba en ella.
La pregunta de su padre se convirtió en un clamor. ¿Qué haría ella con todo esto? ¿Con el dolor, la traición y la esperanza? Sí, quizás haya cosas que no sepamos, dijo Antonito, mientras un nuevo brillo aparecía en sus ojos. Pero juntos podemos enfrentar esto. Un estallido de ruidos se escuchó. La multitud volvió a moverse, y las luces de policía parpadeaban en la cercanía. Cuando el tiempo parecía escaparse, Marcela dirigió una mirada a cada rostro, su corazón anhelando un cierre. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podría forjar su propio camino. Entonces, vamos, gritó Marcela, sintiendo la intensidad de la decisión. No más sombras. Y en ese instante, las manos de todos se entrelazaron. Un contacto lleno de promesas. El pasado sería un eco lejano, una sombra que ya no tendría poder sobre ellos. Empujados por el deseo de sanar, se adentraron en la multitud, no como prisioneros, sino como fugitivos de un destino oscuro. Mientras se alejaban lentamente, la escena detrás de ellos se convertía en un solo recuerdo. El grito de angustia se disipó en el aire, y el manto de incertidumbre se levantó. Sin embargo, una pregunta flotaba entre ellos. ¿Las cicatrices del pasado realmente podrían sanar? Las sombras se desvanecían, pero algunos secretos estaban dispuestos a seguirles en el camino. Podrían hallarse en el light de heridas abiertas y aún encontrar paz. Marcela apretó la mano de Antonito, sus corazones latiendo como uno solo. Notaba el calor de la vida volviendo a su ser, una chispa de esperanza chisporroteando en el horizonte. Y a medida que se alejaban, una voz resonó en sus mentes, como un eco que nunca se extinguiría. La búsqueda de la verdad y la redención siempre sería parte de ellos. Pero antes de que te vayas, debes actuar ahora. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo y marca la diferencia. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Absolutamente necesitamos escuchar de ti. Y no olvides, comparte instantáneamente este video.